Capítulo 301. Estamos en los últimos pasos para cerrar un acuerdo con las aerolíneas South African Airways, Air India y Alitalia. Y como era de esperar, no nos lo pusieron demasiado difícil, ya que se encuentran en situaciones financieras muy difíciles, lo que facilitó el proceso de negociación, informó el gerente de adquisiciones de aeronaves de Icarus Airlines. ¿Y cuándo empezarán a llegar nuestros primeros pedidos de nuevos aviones?, preguntó Robert después de asentir con la cabeza para demostrar que había escuchado el infieme. Como hemos comprado los aviones que estaban a punto de cancelar sus pedidos por falta de demanda, empezaremos a recibirlos en 6 meses, pero los A380 deberían empezar a llegar a finales de año, aunque llegarán en un solo lote grande, responde el responsable de adquisiciones. Los que compremos a esas aerolíneas deberían ser suficientes para el uso doméstico y algunos vuelos intercontinentales, ya que el mercado doméstico está dominado por la red ferroviaria de Hermes. Así que nuestro único uso para ellos serán los vuelos de Eden a Esparia. Para otros vuelos internacionales deberíamos empezar a planificar con antelación para cuando empiecen a llegar los nuevos aviones. Continuaron hablando de las adquisiciones de Hedge sin que se notara cansancio en sus rostros. Al contrario, parecían disfrutar del trabajo, pues ambos eran jóvenes para los puestos que ocupaban, así que dieron lo mejor de sí. ¿Cómo está la situación de Malaysia Airlines?, preguntó Robert. Malaysia Airlines se encontraba en una espiral descendente desde que el vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció sobre el mar de China Meridional. Estamos en comunicación con ellos, pero ellos siguen esperando a que encuentren su avión y puedan poner fin a esta espiral descendente. Por eso, ahora mismo estamos en una situación de espera para ver cómo evoluciona la situación. En cuanto a la ex esposa de Robert, ella disfrutaba de su vida después de haber recibido la mayoría de sus pertenencias. Y habiendo encontrado al apuesto amante de sus sueños, estaba encaprichada con él hasta el punto de que ya había olvidado a su exmarido, de quien se podría decir que había estado financiando su lujoso estilo de vida actual gracias al acuerdo de divorcio. Ella estaba gastando cantidades extravagantes para asegurarse de que el hombre no pensara en abandonarla, sin saber que estaba a punto de recibir un buen golpe y aprender la lección. Eso era lo que Robert le había pedido a Aaron como venganza contra ella, llevarla a la cima más alta a la que pudiera llegar antes de dejarla caer al fondo. Como dicen, cuanto más alto estás, más bajo caes. Entre todos los presidentes recién nombrados, el que ya había cumplido su venganza, Jai Chakrabarti, estaba dentro de la simulación universal repasando con expresión de incredulidad el currículo planificado para las escuelas que estaban por terminar de construirse. Sería muy difícil, pero si se enseñaba exactamente de acuerdo con los planes de lecciones, el resultado serían monstruos de conocimiento. Fue interrumpido por una llamada telefónica, algo que podría suceder a pesar de estar en la simulación universal. Hola, señor ministro, respondió en un tono alegre mientras era teletransportado a una burbuja de tiempo que coincidía con el mundo real. Hola, le llamo personalmente para informarle que su solicitud de cooperación con el gobierno para construir escuelas de todos los niveles ha sido aprobada por el presidente. Nos pondremos en contacto con usted y le informaremos dónde puede construir sus nuevas escuelas pronto. Si el terreno que desea no es propiedad del gobierno, podemos ayudarle con el proceso de adquisición, dijo el ministro de Educación. También parecía bastante entusiasmado con la noticia. Gracias por tu ayuda, respondió Jai con una sonrisa en su rostro y felicidad en su voz. Pero me gustaría preguntar qué piensan hacer con esos 10 terrenos en lugares despoblados, preguntó el ministro de Educación. Vamos a construir universidades y escuelas técnicas en esos lugares. Cada una de ellas se especializará en enseñar un campo específico al más alto nivel, por lo que necesitamos lugares donde podamos construir las universidades, así como también ciudades universitarias a su alrededor para que sea más conveniente para los estudiantes, respondió Jai. Aunque estoy agradecido por las inversiones que están haciendo en el país, no veo que las universidades planeadas reciban la cantidad de estudiantes necesaria para hacer justicia a su tamaño.
El ministro de Educación era una persona de buen carácter y miembro del partido de Alexander, por lo que naturalmente plantearía cualquier problema que pensara que pudiera surgir, especialmente aquellos relacionados con el gasto excesivo de fondos. No tienes por qué preocuparte por eso. Todos estarán llenos en unos pocos años después de la apertura y antes de que lleguen las próximas elecciones. Eso te lo prometo. Jai decidió no entrar en más detalles, ya que estaba seguro de que no habría tiempo suficiente para explicarlo todo. Además, le enviaré por correo electrónico a su oficina el plan de estudios que tenemos planificado para los estudiantes en todos los niveles de nuestras escuelas, así que, por favor, échele un vistazo y déjeme saber qué piensa al respecto. No hay problema. Lo leeré y te lo haré saber. En cuanto a Ryan, estaba disfrutando de la vida y pasando tiempo con su esposa, quien estaba emocionada de ser aceptada en lo que él llamaba en broma Nova U, siguiendo su sueño de convertirse en curadora de museo y aprender en una universidad virtual mientras se sometía a su propio proceso de mejora genética. Él había pedido específicamente que la mejoraran como una forma de devolverle parte de su amor y cuidado. Aaron aceptó de inmediato, ya que Ryan no tenía ninguna venganza que tomar y solo quería pasar el mejor momento de su vida con ella. Además, Aaron no podía evitar admirarlo un poco por su devoción hacia su esposa. Al estar en el período de luna de miel de su primera relación con Rina, cualquier cosa relacionada con el amor sería naturalmente muy valorada por él. Ryan estaba leyendo el informe de ventas de Pneuma y Biogen. Habían pasado 2 semanas desde su lanzamiento y ese tiempo era suficiente para que todos los gastos que habían tenido que afrontar para almacenarlos, enviarlos y pagar los aranceles ya se hubieran recuperado, y más del 70% de las ventas brutas se hubieran quedado como beneficio. Aunque los beneficios son más o menos iguales entre ambos productos, Biogen debería superar a Pneuma en un mes aproximadamente, dijo al vacío de su habitación. Eso depende de si Pneuma consigue la aprobación en Rusia, la UE y los EU. Antes de esa fecha. Si lo aprueban, las ventas seguirán siendo aproximadamente iguales durante unos meses más antes de que Biogen acabe convirtiéndose en el ganador final. De todos modos, hasta que lancemos un nuevo medicamento, la pérdida de peso será nuestra principal fuente de ingresos, respondió. Después de todo, su visión seguía siendo correcta. Tienes razón, respondió su asistente. A pesar de la política de Aaron y Nova de no interferir en nada, las cosas iban muy bien para el floreciente imperio empresarial. O quizás demasiado bien, y gracias a eso, Nova estaba en modo simulación total tratando de predecir lo que podría venir y echar por tierra sus pacíficas vidas. Ella sabía que en algún lugar seguramente habría algo que les causaría dolor de cabeza, y quería saber qué era para poder prevenirlo de inmediato, por así decirlo. Y estaba utilizando su poder computacional para descubrir de dónde probablemente vendría esa llave inglesa. Capítulo 302. Se podía ver a Aaron sentado con los ojos cerrados, las venas de su frente palpitaban mientras se abultaban, indicando que no quería perder ni un solo segundo de su concentración. Su entorno era sereno, con un vasto terreno llano y paradisíaco que se extendía por kilómetros y que estaba rodeado de montañas de diferentes alturas. Si alguien estuviera contemplando esta escena por primera vez, pensaría que Aaron estaba practicando el conocimiento rúnico que sus clones habían estado entrenando y que él había asimilado mientras recibía el tratamiento en la cápsula. Aunque esto era en parte cierto, no tenía el mismo significado que ellos podrían pensar. Poco después, Aaron abrió inmediatamente los ojos, pero lo que siguió ante la vista del observador fue la repentina desaparición de la figura de Aaron. Con su desaparición, la llanura y la tranquilidad de la pradera volvieron a la serenidad que había reinado en el pasado. Sin embargo, la calma no duró mucho, ya que, momentos después, un destello de luz, capaz de cegar a cualquiera que lo mirara, comenzó a extenderse. Pero esto era lo de menos, ya que aquel destello de luz fue seguido por... El sonido ensordecedor fue acompañado por una onda expansiva que sacudió el suelo, arrancando la hierba que había estado disfrutando de su tiempo mientras se bañaba con la luz del sol.
una montaña entera simplemente había desaparecido. Aaron, por otro lado, para aquellos que podían verlo incluso en su estado oculto, podía verse a metros de donde una vez había estado antes de que activara la runa de ocultación y desapareciera con una sonrisa en su rostro. Ese es mi misil furtivo interno para ti. Sobrevive a eso si es posible, reflexionó mientras aún mantenía la sonrisa anterior en su rostro, sintiéndose bastante bien y orgulloso de sí mismo. Por desgracia, esa sonrisa en su hermoso rostro duró poco, ya que todo su ser se puso rígido un momento después de eso mientras sus ojos estaban cubiertos de incredulidad por un momento antes de que inmediatamente erigiera 7 escudos protectores, apilando uno encima del otro, antes de... auge, y... Se produjo otra enorme explosión que sacudió la zona y lo envió a toda velocidad aproximadamente 1 kilómetro en dirección opuesta a la cadena montañosa que acababa de aplanar con su explosión. Realmente eres brutal, al venir y usar el mismo ataque que te hice hace unos momentos, dijo Aaron con una sonrisa cansada, dándose cuenta de que realmente no tenía ninguna posibilidad de ganar esta pelea. Si puedes repartirlo, también deberías prepararte para recibirlo, dijo Nova mientras se materializaba a 1 metro de Aaron. Su repentina aparición asustó muchísimo a Aaron, que habría jurado que se suponía que estaba a unos cuantos kilómetros de allí en las inmediaciones de la montaña que acababa de arrasar hacía unos segundos. Estaba seguro de ello porque podía sentir su presencia allí. ¿Estás seguro de que no estás haciendo trampa?, preguntó Aaron en tono de broma con la expresión de quien no podía creer lo que estaba viviendo. No, solo estoy utilizando las runas con el mismo conocimiento que había sido asimilado en ti y el mismo poder cerebral que el tuyo, bromeó Nova, levantando su ya enorme pecho para mostrar su sentimiento de superioridad frente a Aaron, quien ni siquiera era capaz de sentirla cuando estaba tan cerca de él, mientras permanecía concentrado en el señuelo que ella había colocado en una montaña. Pero aún así, no podía creer que lo sintieras y además lograras crear 7 escudos para salvarte de volar en pedazos, comentó, su tono serio esta vez, indicando que estaba realmente impresionada por él. Bueno, mi vida estaba en juego y no quería experimentar la sensación de ser quemado por el calor y luego tener mi cuerpo hecho pedazos por la onda expansiva antes de morir. Es una sensación bastante desagradable, respondió Aaron, transmitiendo que hoy no era la primera vez que experimentaba esto. Gracias a su fuerte cuerpo, unido con una fuerte regeneración, no murió inmediatamente, pero pudo soportarlo por unos segundos antes de que su cuerpo se rindiera por completo, pero eso fue eterno para alguien que estaba experimentando sus nervios cocidos mientras el cuerpo intentaba regenerar esos nervios cocidos, lo que pronto fue seguido por sus huesos destrozados en pedazos por la onda de choque antes de sucumbir a la muerte después de experimentar todo ese dolor. El dolor es la motivación del crecimiento, señor. Si lo eliminamos, no habrá nada que sea suficiente para motivarlo a trabajar duro para encontrar formas de evitar que sucedan tales cosas. Ahora, parece que finalmente se te ocurrió la idea de integrar 2 runas a la vez durante tiempos serios para un ataque más efectivo, aunque toma bastante tiempo lograrlo, dijo Nova antes de estallar en risas al recordar cuánto tiempo le tomó lograrlo. Aaron, que parecía un poco dolido porque ella se reía de él, replicó. Estás aprovechando tu poder computacional para encontrar diferentes formas de jugar conmigo. Sabía que durante este periodo, necesitaba pensar en encontrar formas de al menos ganar contra ella, aunque sea una vez, sin ninguna ayuda de ella. Se había dado cuenta de que se estaba volviendo demasiado dependiente de ella y que eso podría ponerlo en riesgo de perder parte de su capacidad de pensamiento crítico. Por lo tanto, le había pedido que implementara esta forma de entrenamiento, en la que no recibiría ayuda de ella hasta que al menos lograra asestarle un solo golpe a Nova, quien había limitado su número de qubits al número de neuronas que él tenía. Tomemos un breve descanso, sugirió, sintiendo finalmente la fatiga acumulada que se había ido acumulando debido a que pasó horas tratando de integrar con éxito 2 runas a la vez, específicamente la runa de ocultación encima de la runa de bola de fuego. ¿Debería informarte sobre los diversos asuntos en curso mientras descansas?
Preguntó Nova, teletransportándolos inmediatamente a ambos al suelo mientras creaba una bolsa de frijoles para que Aaron descansara. Sí, asintió Aaron y, en respuesta, Nova comenzó su infieme. Se ha tomado la decisión de construir la sede de la empresa en una isla, y ya se ha seleccionado el plano. Nova le informó y, al mismo tiempo, materializó un modelo en miniatura de la ciudad que se iba a construir desde cero. La pieza central de este proyecto sería la sede de la empresa que, una vez finalizada su construcción, sería el edificio más alto, ancho y profundo del mundo. Esto debería proporcionar empleo a millones de personas y generar millones de dólares de ingresos para diferentes pequeñas empresas, dijo mientras observaba la gran cantidad de materiales que se iban a utilizar para la construcción completa de la ciudad en su totalidad, lo que eclipsaría cualquier otro proyecto que Dubái o Qatar habían estado planeando o estaban construyendo en este momento. Solo este proyecto por sí solo debería mantener la economía del país creciendo durante el próximo año que llevará a completarlo, agregó Nova, quien también mencionó el corto periodo de tiempo que tomaría completar el proyecto dado que toda la base y la construcción subterránea se acelerarían utilizando la impresora atómica para acelerar el proyecto sin filtrar la tecnología que se está utilizando a nadie más. ¿Cuánto se calcula que nos costará todo el proyecto?, preguntó Aaron mientras seguía leyendo los detalles del expediente. Se estima que costará alrededor de 35.000 millones de dólares, señor, respondió Nova. ¿Tenemos todavía esa gran suma de dinero por ahí?, preguntó Aaron, consciente de que ya había gastado más de 150.000 millones en los proyectos anteriores que ahora estaban concluidos. Y aunque recordaba que tenían más del triple de esa cantidad de dinero, sabía que no estaba disponible en efectivo, sino que estaba bajo Plutus Investment como fondo de inversión para incrementar el dinero y que no se quedara estancado. Sí, aunque los fondos que ganamos con el flash crash de los Morgan ya se han gastado en construcción, compra de materias primas o en diferentes acciones, hemos ganado una cantidad sustancial de efectivo con los lanzamientos de productos de Gaia y Asclepius Biotechnology debido a los precios a los que los estamos vendiendo. Solo se gastan alrededor de $15 de los dispositivos tecnológicos en producirlos, dados los precios de las materias primas y su envío, y si se incluyen los impuestos y todo lo demás, solo alrededor de $100 de los 999 de los precios de los dispositivos iniciales se gastan como gastos operativos, mientras que el resto no es nada más que ganancias. Entonces, tenemos capital más que suficiente a nuestra disposición, respondió Nova mientras le mostraba lo que habían estado ganando con la venta solo del teléfono, del cual ya habían vendido 35 millones de unidades y aunque todas fueran del precio más bajo, significaría que ya habían ganado más de 35.000 millones de dólares. Luego, todavía quedaban las computadoras y otros periféricos. Solo la tecnología Gaia ya estaba generando más de 100.000 millones de dólares en ganancias con el lanzamiento de su producto. En ese caso, no hay necesidad de ser tacaño. Adelante, empecemos con el proyecto, declaró Aaron, dando inmediatamente luz verde al inicio del proyecto. Ya es suficiente descanso, añadió antes de levantarse inmediatamente de su asiento para reanudar su batalla con Nova. Capítulo 303. Vaya, es enorme, exclamó Henry mientras sus ojos permanecían fijos en los enormes edificios cuadrados que parecían almacenes que tenía frente a él. Aaron lo siguió en silencio, permitiendo que su hermano hiciera lo que quisiera mientras estaban en la sala de observación. Desde la habitación, tenían una vista clara de casi una cuarta parte del enorme puerto que tenían frente a ellos. Hermano, ¿qué hay dentro de eso?, preguntó emocionado Henry, que estaba muy entusiasmado, gracias a que se había ganado la oportunidad de asistir al evento tras aprobar su examen. Son diques secos que se utilizan para construir barcos antes de que sean botados al agua y puestos en servicio, respondió Aaron sin apartar la mirada del paisaje que tenía frente a él. Aunque ya había visto lo que se iba a presentar hoy con la ayuda de la realidad virtual, no pudo evitar sentirse emocionado por verlo materializado en el mundo real. Entonces, ¿hay barcos dentro de ellos?, preguntó Henry.
Sí, y hoy veréis barcos saliendo de ellos y entrando al agua, dijo Aaron, ahora alborotando el cabello de su hermano mientras se acercaba a él cuando el pequeño hizo su primera pregunta. ¡Guau! Exclamó Henry con los ojos brillantes, indicando su emoción mientras se acercaba al espejo de observación, deseoso de no perderse ni un solo detalle de la actividad que se desarrollaba en el puerto. Y antes de que Henry pudiera decir algo más o hacer cualquier otra pregunta entre las innumerables que estaban apareciendo en su mente en ese momento, una alarma estridente que seguramente llamaría la atención de cualquiera que estuviera en las cercanías sonó en la base principal de la Marina de Ares en Edén, seguida por el anuncio. Todo el personal, despejen la rampa frente al dique seco 1. Este anuncio podría considerarse como una mera formalidad, ya que todos sabían qué día era y ya se habían reunido en el centro de observación para presenciar el lanzamiento de los barcos. El anuncio resonó en la enorme instalación del dique seco, que parecía un almacén por estar cubierto por todos lados, lo que haría que cualquiera que lo mirara con sospecha de algún secreto, comenzara a abrirlo. Las enormes puertas del lado más largo del rectángulo que daba al mar comenzaron a abrirse, aunque lentamente. La velocidad era adecuada dado su enorme tamaño. Las puertas tardaron casi 10 minutos en abrirse por completo, lo que fue rápido considerando su tamaño, revelando un barco majestuoso e intimidante que no se parecía a ninguno de los barcos actualmente activos en el mundo. Imagen aquí, pero para aquellos que tenían algún conocimiento de la historia, especialmente de las guerras mundiales anteriores, descubrirían que esta nave guardaba un parecido con las cañoneras de esa época. Sin embargo, la que tenían frente a ellos parecía mucho más genial, más intimidante y tenía una penumbra futurista y elegante que cubría la totalidad de su forma exterior. Otra ronda de alarma, esta vez más tranquila, sonó cuando los deslizadores que sostenían el barco dentro del dique seco que estaba conectado a los rieles que apuntaban hacia el mar comenzaron a moverse. Estos deslizadores inicialmente comenzaron a deslizarse lentamente al unísono mientras la nave que transportaban comenzaba a moverse junto con ellos. Aunque comenzó a moverse lentamente a lo largo de la pendiente de la barandilla, en un breve instante la gravedad tomó el control y en combinación, movieron el barco hacia el océano con su velocidad cada vez más rápida hasta que... ¡Puaa! El casco del barco golpeó la superficie del agua con un estruendoso chapoteo y comenzó a balancearse de un lado a otro mientras el agua del océano, que alguna vez estuvo en calma, se sacudía cuando el barco intentaba permanecer quieto. Después de unos segundos más de tambalearse de izquierda a derecha, el traqueteo finalmente se detuvo, marcando así el lanzamiento oficial exitoso del buque cañón de riel clase Rottweiler. Poco después, unas cuantas naves pequeñas se acercaron al buque recién botado y los soldados en ellas, vestidos con el uniforme blanco conocido como la Armada de Ares, inmediatamente comenzaron a abordar el barco con cañón de riel y se dirigieron a tomar sus posiciones como si ya hubieran ensayado el proceso miles de veces. En el momento en que cada uno de ellos llegó a su posición designada, inmediatamente encendieron el reactor de fusión de la nave, que había estado en modo inactivo como precaución ya que la nave había estado usando energía de respaldo, en caso de que algo saliera mal durante el lanzamiento. Tras la secuencia de encendido, se iniciaron inmediatamente las conexiones con la constelación de satélites militares, lo que permitió que el ordenador de la nave finalmente estuviera completamente en línea, permitiendo así todas las operaciones. Después de eso, el barco no se demoró más y abandonó inmediatamente el puerto para realizar algunas pruebas importantes en alta mar. Sin embargo, el puerto no volvió a la tranquilidad, ya que volvieron a sonar las alarmas, indicando que también iba a ser botado otro barco. Este proceso se repitió una y otra vez hasta que se habían botado 10 barcos de la misma clase y todos habían partido del puerto hacia sus ubicaciones de prueba asignadas. Todavía no me acostumbro a esto, admitió Arons.
Entre las muchas naves que iban a incorporar a la división naval de Ares, esta era la que más le atraía, ya que parecía demasiado genial. En cuanto a Henry, permaneció notablemente tranquilo, y su mirada permaneció completamente fija en el espejo de la sala de observación durante todo el lanzamiento, sin siquiera apartar la mirada de él ni por un momento. Concluidas las lanchas, los trabajadores del puerto, que eran militares, volvieron a sus tareas habituales como si fuera algo a lo que estuvieran acostumbrados, ya que a nadie parecía sorprenderle en absoluto. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de las agencias de inteligencia que estaban monitoreando esta situación en sus pantallas a través de imágenes y vídeos capturados por sus satélites espías que estaban observando toda la situación durante todo este tiempo, ya que habían tenido mucha curiosidad por lo que estaba sucediendo en esos diques secos cubiertos y que habían esperado que algo sucediera en unos pocos días cuando los movimientos en la base habían aumentado, lo que llevó a aumentar el monitoreo de la misma. Ahora que finalmente sabían qué estaba pasando allí, ninguno de ellos estaba contento con ello ya que sabían que iban a tener una semana muy desafiante ya que tendrían que reunir y recopilar datos en el barco para determinar el alcance total de sus capacidades. El tiempo avanzó junto con el desarrollo de varios eventos en diferentes lugares del mundo, actuando como una distracción para que la gente olvidara el paso del tiempo. Se podía ver a Aaron con Rina dentro de una de las lujosas habitaciones dentro del cubo mientras se acurrucaban en el gran sofá mientras miraban la televisión que mostraba mapas detrás del reportero que entregaba actualizaciones en tiempo real sobre la información relacionada con un incidente en curso. Veamos si tu arduo trabajo ha dado frutos, le dijo Aaron a Rina, quien no parecía nerviosa en absoluto y, de hecho, estaba notablemente serena cuando respondió. Lo apoyé con la suficiente discreción para hacer de su victoria algo inevitable, así que si no gana las elecciones, eso significa que estaba destinado a perder, mientras se ponía en una posición más cómoda. Oh, ya han empezado a contarse los votos, comentó Aaron mientras los gráficos detrás del reportero empezaban a moverse, indicando que el conteo de votos había comenzado. No estaba preocupado en absoluto. Aunque había hecho todo lo posible para asegurarse de que Trump ganara, en realidad no tenía miedo de que el resultado fuera una derrota. Quería preguntarte esto. ¿Por qué apoyaste a Trump cuando sabías muy bien que los Morgan probablemente le pedirían que te atacara a ti y a Eren? Inquirió Rina de inmediato, habiéndose acordado finalmente de hacerle esta pregunta mientras estaban juntos. Para aprovechar esta oportunidad y salir adelante, explicó brevemente Aaron. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Rina, sin entender completamente lo que Aaron quería decir. Su ingreso a la oficina y su mentalidad, sin duda provocarán un caos, y con la agitación resultante, será mi momento de florecer. Como dicen, el caos es el padre de la oportunidad. Aunque tengo un poder sin precedentes en Eden, todavía no podemos proyectar nuestro poder en otros países que no sean Eden y Esparia. Sin embargo, el caos resultante me permitirá dar forma a cierta narración e impulsar ciertas agendas que serán beneficiosas para nosotros, explicó Aaron, mostrando que planeaba aprovechar la victoria hipotética de Trump para beneficiarlo a él y a Eden. Cuanto más poderoso se vuelva Eden, más poder tendrá en este mundo. A medida que continuaban su conversación, se seguían contando más y más votos y los gráficos en la pantalla seguían cambiando hasta que apareció el resultado final en el televisor, mostrando los resultados completos de la elección. Ganador. Donald H. Trump. Resultado del colegio electoral. Donald Trump recibió 306 votos electorales, mientras que Hillary Clinton recibió 227 votos electorales. Voto popular. Hillary Clinton recibió aproximadamente 65,9 millones de votos, 48,2% del total, mientras que Donald Trump recibió aproximadamente 63 millones de votos, 46,1% del total. Parece que tenemos a nuestro ganador, dijo Aaron. Rina no respondió a sus palabras, pero inmediatamente se giró para mirar a Aaron y comenzó a besarlo para celebrar su victoria. Capítulo 304. Dentro del recinto de la mansión de los Morgan.
El aire dentro del recinto tenía un dejo de felicidad, un sentimiento que era sentido por la mayoría de los habitantes, haciendo que la atmósfera estuviera impregnada del mismo sentimiento. Por fin volvemos a tener a alguien en la posición de líder después de 8 años sin nadie. Esto merece una celebración, comentó George, con la mirada fija en su padre, que lucía una sonrisa en el rostro, algo que rara vez sucedía, solo cuando estaba muy satisfecho con algo, una visión que, en ese momento, había sido poco frecuente durante todo el año. Buen trabajo, elogió Aubrey la contribución de su hijo. Deberíamos preparar una celebración acorde a la ocasión, agregó, coincidiendo con su hijo, pero también agregó. Serviría como el día en que tengamos la primera reunión con él, durante la cual finalmente le presentaremos el plan completo de lo que esperamos de él a cambio de nuestro apoyo hacia él, indicando que no planeaba desperdiciar ni un solo momento para que su venganza se retrasara. ¿No deberíamos esperar hasta que preste juramento en el cargo el año que viene? Preguntó George, señalando que su padre estaba tratando de superar esto lo más rápido posible. Cuanto antes tenga la información, antes podrá actuar en consecuencia después de prestar juramento. Por lo tanto, presentarle el plan durante esa fiesta debería ser suficiente para darle el tiempo necesario para comenzar a prepararse para actuar en nuestros términos, respondió Aubrey con calma. Sí, padre. Comenzaré a prepararlo, dijo George y salió de la habitación, volviendo a la suya para comenzar con la planificación antes de delegársela a su asistente. Ahora veamos cómo responderás, murmuró Aubrey, que se quedó solo después de que su hijo se fuera, mientras traía la imagen de Aaron a su mente. Por fin había descubierto quién era el motivo de su vergüenza hacía apenas unos meses y Aubrey siempre se enojaba cada vez que recordaba el incidente. Esto se debía a que había estado pensando que estaban luchando contra alguien que acababa de ingresar a su campo hace apenas unos años. ¿Hace unos meses y estás seguro de esto? Preguntó Aubrey sorprendido mientras leía el archivo en sus manos, que en ese momento temblaban debido a la ira que apenas podía contener. Sí, señor. Nos aseguramos de que era cierto comprobando la información más de una vez antes de tener la seguridad de comunicárselo, respondió el asistente mientras levantaba el pecho con orgullo, sabiendo muy bien que aquel era el descubrimiento del siglo. Aubrey bajó la mirada hacia el documento que tenía en la mano mientras leía la información por segunda vez, todavía con incredulidad. En la carpeta estaba la imagen de Aaron y Rina caminando por la terminal VIP. Por su lenguaje corporal, estaba claro que no había ninguna relación amo-sirviente en absoluto, y de hecho, insinuaba que estaban en una relación romántica, que era algo que Aubrey no esperaba en absoluto. Sin embargo, eso solo actuó como evidencia de su relación, pero lo que lo sorprendió aún más fue la imagen satelital del auto de Aaron en el puerto el día en que habían lanzado los 10 barcos, que todavía eran un misterio incluso con las capacidades de la comunidad de inteligencia, que había dejado a la mayoría de ellos desconcertados ya que los barcos no habían hecho nada que se acercara a usar sus armas. Pero la información no se quedó ahí. Los archivos que tenía en sus manos también contenían la información de registro de las empresas que habían registrado a Aaron como su único propietario y también revelaban que la cantidad de riqueza que poseían esas empresas era enorme. Era una cifra que incluso él, que normalmente consideraría $1.000 millones como una cantidad de dinero insignificante, se sorprendió. Aubrey ni siquiera quería creer lo que estaba viendo al principio porque si lo creía, significaría que tanto él como su familia no eran tan especiales. Esto se debía a que el hombre mencionado en la carpeta había creado una enorme red de riqueza en un período de apenas 2 años, algo que a sus familias les había llevado a acumular generación tras generación. Aaron poseía el poder de sacudir la economía de Eden y Esparia con solo una de sus compañías, y tenía más de 5 de esas compañías, cada una de ellas dominando completamente un campo específico. Tenemos que hacer nuestro movimiento en el momento en que tengamos la oportunidad, declaró Aubrey después de permanecer de pie en silencio durante un largo periodo mientras reflexionaba. Sus palabras provocaron que el asistente que le reportaba tuviera una expresión intrigada mientras levantaba una ceja ya que no entendía muy bien de qué estaba hablando el maestro.
Sin embargo, George, que también estaba leyendo el documento y sentía celos del hombre mencionado en él, entendió claramente lo que su padre quería decir. Era hora de comenzar a prepararse para una pelea contra él, un hombre que se estaba volviendo más poderoso de lo que jamás podrían haber pensado, lo que significaba que la pelea ahora se había incrementado a un grado más alto que antes, desde recuperar su honor hasta ahora una lucha en toda regla para eliminar a alguien que, si no se detiene, será su competidor directo en un corto periodo de tiempo y representará una gran amenaza para ellos. Cubo. Se podía ver a Rina acostada en la cama mientras dormía profundamente mientras se abrazaba con Aaron mientras su cuerpo intentaba recuperar su vigor y recuperarse del cansancio que le habían infligido durante la celebración de horas que había tenido lugar después de las noticias de ayer. Aaron, que estaba del otro lado, todavía estaba despierto mientras le pasaba la mano por el pelo y al mismo tiempo usaba la runa activa en su mano para ayudarla a recuperarse. Inmediatamente tomó los anteojos que estaban en la mesita de noche y se los puso una vez que se aseguró de que ella estaba profundamente dormida. Felicitaciones, señor, intervino Nova en el momento en que apareció dentro de la simulación universal. Gracias, pero el trabajo duro empieza ahora. Aunque el caos puede traer oportunidades, también es muy fácil que las cosas se salgan de nuestro curso. Por eso, tenemos que andar con cuidado, dijo Aaron. Aunque pareciera que se lo estaba diciendo a Nova, se lo estaba recordando a sí mismo para no olvidarlo. Lo tendré en cuenta, respondió Nova, reconociendo el recordatorio a pesar de saber que realmente no era para ella. ¿Cuándo llegará John? Preguntó Aaron, indicando que no había venido allí por casualidad, sino para una reunión programada. Llegó temprano, señor. Se espera que se conecte en media hora porque está haciendo los preparativos finales, informó Nova, mostrándole la hora, que indicaba que había llegado unos 45 minutos antes de la hora prevista para su reunión. Buenas noches, señor, saludó John cuando se conectó 15 minutos antes de la hora programada de la reunión, sorprendido de encontrar a Aaron ya esperándolo. Buenas noches, respondió Aaron con una sonrisa ya que apreciaba bastante al hombre que tenía frente a él. Podrías haberme llamado si hubieras llegado antes, comentó John cuando se dio cuenta de que Aaron podría haber llegado mucho antes de lo que pensaba. No hay necesidad de eso, ya que fui yo quien llegó antes de la hora señalada, dijo Aaron, demostrando que solo le habría importado si John llegaba tarde sin ninguna razón, pero ahora que no era así, nada importaba realmente. Entonces, ¿cómo te va la vida? Preguntó Aaron. Aunque podía saber lo que estaba haciendo John, se abstuvo de hacerlo ya que le importaba su privacidad, además Nova le habría informado si el chico hubiera hecho algo que requiriera su atención. He estado disfrutando de mi vida desde que usted me sanó, señor, así que no tengo nada que decir excepto que estoy muy feliz con la vida, respondió John. Cuando le preguntaron sobre la vida, sus pensamientos regresaron momentáneamente al tiempo en que estaba antes de ser sanado por Aaron. ¿Y van bien las cosas entre tú, Aurora, y su amiga? Preguntó Aaron con una sonrisa, intentando aligerar el ambiente. Todo va bien y ellos han disfrutado de su estancia en el Edén tanto como yo. La reciente mejora genética que recibí ha hecho que las cosas sean aún mejores para mí, explicó John mientras se estremecía al recordar las veces en que incluso su cuerpo, que había mejorado después del bombardeo de runas de Aaron cuando lo estaba curando como prueba, se cansó y le dio dolor de espalda por tener que satisfacerlos a ambos. Sin embargo, ahora que también había recibido una mejora genética que estaba perfectamente adaptada a su cuerpo fortalecido, podía manejarlos a ambos y satisfacerlos sin tener que arrepentirse al día siguiente. ¿Y usted, señor? Preguntó después de responder. Estoy disfrutando de la vida en este momento, respondió Aaron con la sonrisa de un hombre bastante satisfecho con su vida. Continuaron teniendo su pequeña charla, con ambos hombres tratando de conocerse y compartir sus experiencias durante los momentos en que estaban solos y no se habían conocido. Y así, pasaron 15 minutos y llegó el momento de la reunión.
En el momento en que llegó la hora de la reunión, Athena, Nyx y algunas IA más se materializaron inmediatamente en la sala, junto con generales de alto rango en el Ares a quienes se les había impedido ingresar a la sala durante el tiempo que Aaron y John se estaban poniendo al día. Unos segundos después, Alexander también llegó y se disculpó por llegar tarde a pesar de haberse retrasado solo unos segundos. Ahora que todos están aquí, que comience la reunión. Nova, quien había asumido el puesto de secretaria de la reunión, anunció cuando todos habían llegado y habían terminado de saludar a Aaron y Alexander, comenzando así oficialmente la reunión estratégica de las fuerzas militares de Eden. Capítulo 305. La sala a la que llegaron todos tenía una disposición de asientos muy extraña. Si alguien no supiera quién era Aaron, no reconocería quién era la persona más importante de la sala. La mesa tenía forma ovalada, con Aaron y Alexander sentados en los extremos largos de las mesas, mientras que los generales estaban sentados en el lado derecho de Aaron de la mesa más larga y las IA militares en el izquierdo. Ninguno de los presentes en la sala encontró extraño ese tipo de arreglo. Más bien, lo vieron como debía ser. Ahora que todos están aquí, que comience la reunión. Nova, quien había asumido el papel de secretaria de la reunión, anunció, marcando así la primera reunión de las fuerzas militares de Eden. Atenea se teletransportó rápidamente y comenzó a entregar un informe a todos los asistentes. Antes de profundizar en temas más complicados, creo que es mejor comenzar con la información básica sobre nuestras fuerzas militares para asegurarnos de que todos estén en la misma página, propuso, e inmediatamente el entorno de la habitación cambió. Nadie en la habitación reaccionó demasiado y simplemente esperaron con una mirada tranquila en sus rostros para ver qué iba a hacer con los alrededores de la habitación. Y, de hecho, el vacío que rodeaba la sala comenzó a moverse, dando paso a filas de soldados que se materializaron mientras Atenea comenzaba su presentación, afirmando: en este momento, tenemos 545.000 soldados activos repartidos en todas las ramas del ejército. De estos, 345.000 son parte de la rama Eden, mientras que los 200.000 restantes pertenecen a la rama espariana de Ares. Mientras decía sus palabras, la apariencia de los uniformes de los soldados que los rodeaban se diferenciaba. En la actualidad, no contamos con fuerzas de reserva, pero nuestros soldados ya trabajan de manera rotativa, pasando del servicio activo al servicio pasivo. El tiempo que tienen para trabajar varía según su selección y su posición en el ejército. Todavía estamos ejecutando nuestro plan de reclutamiento y nuestro objetivo es alcanzar un ejército de 1 millón de hombres para fines del próximo año antes de reducir los esfuerzos de reclutamiento, continuó, haciendo una pausa por un momento para dejar que la audiencia que la había estado escuchando digiriera la información. Alejandro, que por primera vez escuchaba el número completo de los militares, tenía la piel de gallina en todo el cuerpo al darse cuenta de que la fuerza, que cuando llegaron al Edén era incluso menos de 500, había alcanzado un tamaño tan significativo, sin que nadie notara este tremendo cambio. Aunque era consciente de que el número de soldados era sustancial, dado que el gobierno era responsable de sus salarios mientras que Ares también los complementaba con la misma cantidad de pago que el gobierno, lo que lo convertía en uno de los trabajos mejor pagados del país sin importar el puesto que ocuparan los soldados, sin embargo, todavía no esperaba que su número hubiera alcanzado tales alturas. En cuanto a las armas y armamento para estos soldados, varía dependiendo de la rama a la que pertenezcan. Como dijo Atenea, los soldados que se habían materializado en los alrededores de la sala de reuniones desaparecieron inmediatamente, y los alrededores de la sala volvieron a ser un vacío negro. El que está 100% equipado y completamente funcional es el Departamento de Inteligencia, los NICS. Tienen todo el equipo necesario para ayudarlos a recopilar, analizar y actuar sobre la inteligencia que tienen. Como agregó Athena, la escena vacía se transformó una vez más, mostrando los diferentes dispositivos que se proporcionaron a la rama de inteligencia militar, incluidos anteojos que diferían en funcionamiento de los anteojos que se les entregaban a los soldados para iniciar sesión en la realidad virtual.
Estas gafas especializadas tenían la capacidad de hackear cualquier dispositivo que estuviera cerca, recolectar todos los datos antes de analizarlos y, además, entregar solo la información crítica al usuario de estas gafas. Son la rama con menor cantidad de personal, con tan solo 50.000 miembros, entre los cuales más de la mitad son agentes de campo ya que la mayoría de los aspectos de análisis y planificación son manejados por Nix, la IA que lidera este departamento, y el equipo de IA que trabaja bajo su mando, agregó Athena mientras mostraba las responsabilidades que estaban bajo la supervisión de la IA del departamento. También son la rama más activa ya que son responsables de salvaguardar la seguridad nacional tanto de Eden como de Sparia. Ya hemos lidiado exitosamente con más de 200 espías, ya sea deportándolos o procesándolos bajo otros cargos criminales sin revelar su participación en el espionaje. No solo eso, sino también capturando a miembros del gobierno que estaban tratando de vender secretos gubernamentales, continuó Atenea mientras la silueta de las personas capturadas o tratadas por ellos aparecía en el vacío de la habitación. La segunda rama más armada es el ejército, que cuenta con un personal de 250.000 hombres. Todos sus soldados están armados y preparados para desplegarse en cualquier conflicto. Sin embargo, cuando se trata de las armas que ya están a la vista y son conocidas por el público, casi no hay ninguna, a excepción de los helicópteros, lo que significa que estamos restringidos en qué armas podemos usar durante un conflicto, siempre y cuando no hayamos decidido dejar que nuestras armas avanzadas sean conocidas por el mundo, explicó Athena mientras las armas utilizadas por el ejército se exhibían en los estantes que aparecieron en el vacío de la sala de reuniones, imitando la matriz. La cantidad de armas nuevas que se introdujeron fue incluso mayor que la que Aaron le había mostrado a John cuando le presentó las armas, lo que indicaba que ya se habían desarrollado armas nuevas y más avanzadas y estaban listas para su uso. Pasando a otro tema, la tercera rama más armada es la Armada. Con 200.000 soldados, es la segunda fuerza menos armada debido a la naturaleza altamente clasificada de sus buques. En este momento, ya tenemos 10 cañones de riel de la clase Rottweiler en servicio, lo que debería ser suficiente para nuestras necesidades a corto plazo. Sin embargo, el resto de embarcaciones de la Armada son de tamaño pequeño a mediano, diseñadas para patrullaje y otras tareas de seguridad. Esto es algo que debemos abordar más rápidamente, en caso de que en el futuro surja una necesidad y también porque tenemos soldados activos muy limitados en ellos, lo que nos obliga a utilizar un sistema de rotación, informó Athena mientras mostraba los enormes acorazados con cañones de riel de clase Rottweiler y algunas otras embarcaciones que estaban siendo utilizadas por la Armada en este momento. Sin embargo, todas estas deficiencias en la superficie del agua pueden ser suplidas por las flotas de submarinos completadas que ya patrullan las fronteras de los dos países, añadió mientras mostraba los diferentes tipos de submarinos que ya están en servicio. Por último, tenemos la Fuerza Aérea, que es también la rama menos armada, que comprende los 100.000 efectivos restantes. Aunque tenemos numerosas bases aéreas diseminadas por todo Eden, todavía tenemos muy pocos aviones para justificar el tamaño de la rama. Sin embargo, al ser responsables de una operación conjunta con Nix, juegan un papel crucial ya que son responsables de monitorear y mantener los satélites activos mientras que la rama de inteligencia analiza la información y actúa sobre ellos cuando surge la necesidad. Afirmó Athena. Mientras decía eso, los satélites aparecieron juntos en el vacío de la habitación, junto con el número conocido de aviones U-27 de la Fuerza Aérea, junto con los que el mundo pensó que habían ganado como botín de guerra durante el conflicto Eden-Sparia. Una vez que concluyó su resumen de la destreza de sus militares, Atenea regresó a su asiento y permaneció en silencio. Nova intervino inmediatamente. Ahora que tenemos el resumen de nuestra situación actual, tenemos que empezar a pensar en cómo resolver los problemas y empezar a abordarlos. Así que, cualquiera que tenga ideas sobre la mesa, por favor contribuya a la discusión. Alexander, que ya se había sentido un poco abrumado por el flujo continuo de información, finalmente habló.
Si bien entiendo que no estamos lanzando muchas de nuestras armas y dispositivos avanzados ya que atraerían demasiada atención del mundo sobre nosotros, creo que no sería demasiado si lanzáramos algunos de ellos en un vídeo promocional para el reclutamiento militar. Simplemente lo sugirió ya que sabía que todos en la sala entenderían lo que quería decir con sus palabras. Entonces, ¿pretendes usar el vídeo tanto como una herramienta promocional y también como un medio para hacer que el mundo piense que estas armas son solo armas cosméticas para el vídeo, pero aún así retratarán una introducción de nuestras armas al mundo y la única sorpresa más adelante será cuando la gente los presencie de verdad y en acción? Intervino la IA responsable de supervisar la rama del ejército, reconociendo que podía ver hacia dónde se dirigía el hilo de pensamientos de Alexander, ya que era su rama la que probablemente se beneficiaría de esta estrategia, ya que podrían usar pistolas y algunas otras armas pequeñas y medianas, pero otros no podrán usarlo ya que usan barcos o aviones. Para la Fuerza Aérea, podemos simplemente anunciar públicamente que estamos explorando el desarrollo de nuestra propia aeronave y que ya hemos finalizado el diseño y estamos avanzando hacia la construcción de un prototipo. Aunque mucha gente pensará que estamos tratando de comer más de lo que podemos masticar, no será demasiado sorprendente cuando vean un prototipo en el aire, sugirió el general de la Fuerza Aérea, mostrando que había considerado cómo lanzar sus aviones de combate avanzados al público sin causar demasiado desorden. Eso estaría en buena sintonía con el anuncio que hice durante mi discurso de victoria en el que prometí construir industrias nacionales, y la industria de defensa debería estar entre ellas, añadió Alexander. El general de la Marina siguió el ejemplo, proponiendo un enfoque similar para la rama de la Marina también. Podemos hacer un anuncio similar para la Marina, que se tomaría más en serio que el reclamo de la Fuerza Aérea ya que tenemos los barcos hechos por nosotros en el agua, aunque el público aún no lo sabe porque nadie los ha visto ya que están patrullando en aguas más profundas y los países que tienen imágenes satelitales de nuestros barcos han decidido unilateralmente mantener esta información en secreto. Sus palabras no tenían ninguna malicia hacia la Fuerza Aérea o la idea de su general, más bien, simplemente estaba diciendo que la idea podría ser utilizada por ambos. El anuncio de que estamos entrando o ya estamos involucrados en la industria de producción de defensa debería servir como la mejor solución para todas las ramas, ya que podemos usarlo como una explicación para la introducción de todas las nuevas armas que se lanzarán al ejército y tal vez incluso para la venta civil, aunque no creo que tengamos clientes mientras no probemos la eficacia de las armas, añadió Alexander. Se convirtió en la única figura de más alto rango en la sala que expresó su opinión durante toda la reunión, mientras que Aaron y John fueron simplemente espectadores de la reunión mientras simplemente escuchaban las ideas presentadas por las personas que asistían a la reunión. Capítulo 306. No venderemos ninguna tecnología militar a nadie. Todo será exclusivo de Ares. Aaron, que había estado callado durante toda la reunión, finalmente abrió la boca y cuestionó algunos de los puntos de Alexander sobre la venta de armas en un tono grave. Entonces, ¿está de acuerdo con la idea de divulgar al público la información sobre la entrada en la industria de defensa para encubrir el ingreso de nuestras armas al campo sin atraer demasiada atención? Preguntó Alexander. Aunque estoy de acuerdo con ello, ya que será una fuente confiable de información para acallar los rumores que circulan, no veo la razón por la que no podamos salir de las sombras. No es como si no tuviéramos el poder de protegernos, aunque todavía no podemos proyectarlo hacia afuera, respondió Aaron. Todos alzaron una ceja, pues sabían que Aaron era muy cauteloso, más cauteloso y más cauteloso todavía. Si él afirmaba ser el segundo en el mundo en guardar secretos y permanecer oculto, nadie más se atrevería a afirmar ser el primero. Incluso llegó al extremo de camuflar las armas utilizadas en el conflicto Eden-Sparia para que parecieran las armas que habían comprado ilegalmente a traficantes de armas del mercado gris durante el período revolucionario de Eden. Por tus expresiones, veo que estás sorprendido. Pero todo es obvio si comparas nuestras circunstancias de entonces y ahora. En el pasado, no teníamos suficientes soldados para justificar la liberación o proteger las armas, pero las cosas han cambiado.
Ahora tenemos el octavo ejército más grande, a juzgar por el número de miembros en servicio activo. Los dos que están por delante de nosotros, Irán y Pakistán, solo nos superan en unos 50.000 soldados. Deberíamos superarlos en un mes o dos, y entonces seremos la sexta potencia militar más grande por número de alistados en servicio activo, explicó Aaron. Además, el país ahora es estable. No solo nuestros ciudadanos ya no están en una revolución activa contra su gobierno, sino que también tenemos una fuente estable de ingresos combinada con una economía exportadora en crecimiento. Por eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad y actuar como el país que somos, y no como el país que solíamos ser, concluyó. Su círculo íntimo definitivamente tuvo que unirse a él para cambiar su mentalidad. Entonces, ¿vas a poner toda tu tecnología militar en servicio activo? Preguntó Alexander. Necesitaba estar seguro del plan de Aaron para evaluar cómo debía actuar a partir de ahora. No, lo haremos por fases. Comenzaremos por publicar algunos vídeos de reclutamiento y propaganda promocional, luego anunciaremos su decisión de desarrollar una iniciativa de defensa nacional. Junto con eso, comenzaremos a utilizar el equipo que hemos estado guardando en un almacén, pero lo consideraremos secreto. Dejemos que el resto del mundo especule lo que quiera. No nos corresponde a nosotros explicarlo, sino a ellos dar explicaciones razonables. Podemos entonces difundir sutilmente las especulaciones más creíbles de ellos mismos, solo para enturbiar las aguas. Aaron estaba firme en su visión y ya había planeado todo, paso a paso. Los humanos en la habitación asintieron, demostrando que comprendían la dirección general que tomaría Aaron, mientras así utilizaban algunas fracciones más de su poder computacional para actualizar sus parámetros y generar nuevos planes de acción. Nova, trabaja en ello. Haz que parezca lo más natural posible sin parecer demasiado absurdo. Eso incluye nuestras nuevas naves y aviones. Era hora de pasar al siguiente tema de la noche. Sí, señor, respondió Nova, luego volvió a guardar silencio. Athena tomó el mando y comenzó su presentación. Con un número adecuado de marineros en la armada, es hora de dividir nuestras flotas en grupos de tareas. Hizo una pausa por un momento mientras la pantalla mostraba una infografía naval. Luego continuó. Para empezar, dividiremos la flota del Pacífico en 5 grupos de tareas. Las flotas del norte, sur, este y oeste se denominarán conjuntamente Flota del Pacífico o Flota Nacional. Su tarea es defender las regiones de los 4 cuadrantes. 3 de ellas, las flotas del norte, sur y oeste, defenderán las aguas de Edén. La flota oriental tendrá la tarea de defender las aguas territoriales de Esparia. La pantalla cambió a un mapa náutico de las aguas circundantes contabilizadas como territorios de Edenia y Esparia. En general, se acordó que las aguas territoriales eran 12 millas náuticas de agua desde la costa de cualquier país. Más allá de eso estaban las aguas internacionales, donde el derecho territorial no prevalecía y daba paso al derecho marítimo internacional. La pantalla cambió a un desglose detallado de los barcos en cada grupo de tareas de la flota local. Cada uno de ellos constaría de 2 subflotas, una para entrenamiento y otra para patrullaje activo y defensa. Cada subflota contendría un acorazado de clase Odin, 2 cruceros pesados de clase Thor, 4 cruceros de clase Mjolnir, 8 destructores de clase Heimdall y 16 fragatas de clase Njord. Todos los barcos estarían armados con baterías de cañones helicoidales Heracles Bow Mk. If. Se había tomado la decisión de cambiar de cañones de riel a cañones de bobina por varias razones. En primer lugar, los requisitos de mantenimiento. Aunque las impresoras atómicas eliminaban la necesidad de un tiempo de inactividad prolongado para mantener el equipo, seguían necesitando los recursos adecuados. Después de todo, las impresoras atómicas no eran alquimistas y no podían transmutar un elemento en otro. De modo que, si algo requería acero, por ejemplo, las materias primas de carbono y hierro, además de otras para aleaciones específicas, como magnesio, manganeso, aluminio u otras, seguían siendo necesarias para que la impresora pudiera crearlo.
Como el funcionamiento de los cañones de bobina y de los cañones de riel era diferente y los de bobina no dependían de rieles de contacto para propulsar los proyectiles, los requisitos de material se redujeron. Con el tiempo esto supondría un gran ahorro. En segundo lugar, estaba el rendimiento. Incluso con los avances de Aaron en las ciencias de los materiales, siempre habría límites fundamentales a las tensiones que los materiales podrían haber sufrido. Los cañones de bobina, a diferencia de los cañones de riel, no requerían ningún contacto físico entre el proyectil y el cañón, eliminando así por completo uno de los requisitos de material. El único requisito material para un cañón de bobina era un material superconductor capaz de empujar suficiente carga a través de él a una temperatura de funcionamiento razonable, y Lab City ya estaba a docenas, si no cientos, de generaciones por delante en esa área. En tercer lugar, se incrementó el alcance y la precisión. Si bien los cañones de riel que utilizaba la Armada estadounidense podían lanzar un proyectil a Mach 6 a una distancia de 110 millas náuticas, aproximadamente 126 millas o 200 kilómetros, las pruebas del cañón de bobina Heracles Bow MK. IF en Lab City revelaron un alcance de precisión milimétrica de 500 kilómetros y una velocidad de proyectil de Mach 14. Entonces, los cañones de bobina tenían un mayor alcance y una mayor velocidad que los cañones de riel, lo que significaba que eran un arma mucho más devastadora. Por último, aunque Aaron probablemente preferiría morir antes que admitirlo, estaba el simple factor genial. Los cañones de bobina eran simplemente más geniales que los cañones de riel. La única ventaja que tenían los cañones de riel era que requerían menos bancos de condensadores y menos disponibilidad de electricidad. Pero dada la tecnología avanzada a disposición de Aaron, gracias al trabajo constante de Lab City en un entorno con una gran dilatación temporal, con recursos literalmente ilimitados a su disposición y sin restricciones presupuestarias, el Thunderbolt MK. El condensador 13 era más que compacto y lo suficientemente eficiente como para compensar la única ventaja que tenían los cañones de riel sobre los cañones de bobina. Y cuando se combina con la tecnología del reactor de fusión de Aaron, comparar los cañones de riel con los cañones de bobina sería como comparar un camión de patatas que alguien fabricó en su patio trasero con un arma espacial cinética de Dios. Cada grupo de trabajo de la flota local será responsable de las operaciones de interdicción, patrullaje y lucha contra la piratería en las aguas territoriales de Edenia o Esparia. La flota de entrenamiento sería para entrenamiento en vivo y reemplazos para que el tiempo de inactividad por mantenimiento no afecte nuestra capacidad de defendernos. Athena continuó detallando el desglose de la flota local, incluidos los números de personal y las tareas y áreas de operación específicas. La segunda flota importante será la Marina Mercante, que será responsable de escoltar convoyes de barcos civiles y de operaciones antipiratería en aguas internacionales. La Marina Mercante estará compuesta principalmente por destructores y fragatas, con una fuerza de reacción de un crucero pesado y 2 cruceros en caso de que se necesite más capacidad de fuego a distancia. También incorporará cañoneras para abordar y perseguir a los piratas cuando los encuentren. Más tarde, cuando estemos listos para proyectar nuestro poder hacia el exterior en lugar de centrarnos únicamente en la defensa, podremos construir una flota de reacción. Mientras Athena hablaba, la pantalla seguía actualizándose. El plan era que la Armada se convirtiera en la entidad militar más grande de Eden y Esparia, ya que a partir del día siguiente todos los alistados se dedicarían por completo a convertirse en marineros. El nuevo almirantazgo será designado después de un período de evaluación para descubrir a las personas que sean adecuadas para los puestos. ¿Alguna pregunta o inquietud? Concluyó. Sin embargo, no hubo preguntas, ya que todos los que estaban en la mesa sabían que les entregarían carpetas con información detallada. Las presentaciones de Atenea continuaron para cada rama de la nueva estructura militar con descansos ocasionales para preguntas y revisiones a medida que los humanos en la mesa presentaban nuevas ideas para incorporar a la estructura.
Después de más de 8 horas de reuniones sin descansos, pero sin que nadie perdiera el foco gracias a sus mejoras genéticas, los cambios fueron aprobados y Athena recibió el visto bueno para implementar los cambios en Ares una vez finalmente concluidas las reuniones. Capítulo 307. Cuando todos se fueron después de la reunión, Aaron se quedó con Alexander porque tenían algo importante que hablar. ¿Cómo te va en la presidencia?, preguntó Aaron. No me puedo quejar, ya que era lo que soñaba durante la mayor parte de mi juventud. Luego luché por los cambios, y ahora que tengo la capacidad de alcanzar mis sueños no me pueden pillar quejándome, ¿verdad?, respondió Alexander en tono de broma y luego agregó. Pero realmente lo estoy disfrutando. Especialmente con mi nuevo cuerpo, es muy raro que me sienta cansado, sin importar cuánto trabaje. Y eso me ayuda a hacer más de lo que podría haber hecho antes. Estaba increíblemente agradecido a Aaron por las mejoras genéticas que había recibido. Sí, puedo ver los resultados de vuestro arduo trabajo en los rostros de los ciudadanos, dijo Aaron. El nivel de felicidad de los ciudadanos de Eden había aumentado y seguía aumentando a medida que más y más personas se beneficiaban del nuevo gobierno. El descubrimiento del petróleo hizo todo el trabajo. Y ahora que llevamos exportándolo cerca de un año, ya es hora de que las inversiones empiecen a beneficiar a los ciudadanos, dijo Alexander. Apenas 5 meses después de haber empezado a vender petróleo a nivel internacional con la ayuda de Hermes, habían recibido suficiente dinero para implementar de inmediato el plan de atención médica universal que había prometido a los ciudadanos. Ni siquiera hubo aumentos en los tramos impositivos. Y con la tecnología de Aaron como columna vertebral de su nuevo programa de atención médica universal, junto con los hospitales que habían sido construidos y financiados por la Fundación Coeus, estaban utilizando el equipo médico más avanzado del mundo. Los hospitales financiados por el gobierno y respaldados por Coeus eran los mejores del país, o incluso el mundo entero. De eso no había ninguna duda. Les pedí que se quedaran porque quería advertirles que los próximos años serán muy difíciles. Trump está a punto de tomar posesión del cargo en enero y tenemos que hacer algunos planes y actuar en consecuencia para sacar provecho de ello y salir airosos cuando las cosas se calmen de nuevo. Aaron pasó al tema principal. Estaba seguro de que, aunque Alexander no estuviera físicamente cansado, definitivamente pronto estaría mentalmente agotado después de la maratón de 8 horas de duración anterior. Supongo que ya tienes un plan y estás a punto de presentármelo, dijo Alexander con ironía. Siempre que Aaron decía algo o quería que hiciera algo por él, solo lo pedía después de haber elaborado un plan. El hombre era un excelente planificador y sus planes siempre eran de otro mundo. Sí, pero el plan tiene que ser flexible. Trump es un hombre impredecible y nadie puede controlarlo. Las personas que lo eligieron son simplemente tontas si alguna vez pensaron lo contrario. Por eso tenemos que estar preparados para reaccionar en función de las situaciones que se presenten, ya que no es posible predecir sus acciones con antelación. El mundo político está a punto de sufrir el equivalente a un terremoto de magnitud 10,0, dijo Aaron mientras una carpeta se materializaba en su mano y se la entregaba al presidente de Edenia. Alexander lo tomó y comenzó a leer el contenido, solo para entender la esencia del plan, pero después de terminar de leer la tercera página, miró a Aaron en estado de shock. No podía creer lo que acababa de leer. Los beneficios de ser neutral, dijo Aaron con una sonrisa, ya que sabía que había causado que Alexander reaccionara de esa manera. Si las cosas salen mal, sabes que existe el riesgo de una guerra, ¿verdad?, preguntó Alexander, pero luego se dio cuenta de por qué Aaron solo le había entregado la carpeta después de la reunión del Ministerio de Defensa. Obviamente, se había dado cuenta de los riesgos y se había estado preparando para el peor escenario desde hacía mucho tiempo. Parece que ya lo esperaban, dijo después de comprender el significado detrás del momento de la reunión del ministerio y la reorganización militar. Aunque la guerra no es algo que estemos buscando, aún necesitamos prepararnos en caso de que comience, dijo Aaron.
Le gustaba el dicho popularizado por el expresidente estadounidense Theodore Roosevelt, sobre hablar suavemente y llevar grandes garrotes. Pero la guerra no era su objetivo final, aunque fuera un riesgo de su plan. Pero para que al final salgamos victoriosos de la batalla, tenemos que asumir riesgos igualmente enormes. Por eso, señaló la sala de reuniones y las infografías aún colgadas, nuestros pesados preparativos, añadió. Alexander continuó examinando los documentos con expresión seria en el rostro. Sin embargo, a medida que los leía, la sorpresa regresó y sus cejas se fueron elevando cada vez más hasta que prácticamente le tocaron el nacimiento del cabello. Los planes se volvían más disparatados, arriesgados y peligrosos cuanto más los leía. Cuando terminó de leer, no dijo mucho, aunque su mente seguía trabajando en ellos, pero logró despedirse de Aaron antes de cerrar la sesión y dirigirse a la cama. Nova asimilaría los planes detallados mientras él dormía, y si tenía alguna pregunta podría preguntarla una vez que conociera los entresijos de todo. Al día siguiente, los militares comenzaron su reorganización. Todos los soldados que iban a participar ya habían recibido la orden de reunirse, por lo que regresaron a sus cuarteles u oficinas de servicio, se pusieron cómodos y se colocaron sus dispositivos de asimilación. Los acorazados patrullantes de la clase Odin de la flota local cambiaron inmediatamente de rumbo y se dirigieron a sus nuevas bases designadas, donde se reunirían con el resto de sus subflotas y se reorganizarían. 4 de ellos estarían atracados para entrenamiento en vivo y rotación de mantenimiento, ya que una nave no tripulada era tan propensa a fallas severas y deterioro rápido como un edificio desocupado, y otros 4 estarían recibiendo y rotando a nuevos miembros de la tripulación en el Comando Naval en Elysium antes de dirigirse a sus cuadrantes asignados con el resto de sus subflotas. El par restante de acorazados se mantendría en reserva en caso de que fueran necesarios fuera de las aguas territoriales de Edenian o Esparian, y se asignarían a la flota de reacción una vez que se implementara en la tercera fase del plan organizativo naval de Eden. Nota del editor. Los acorazados de la clase Rottweiler han cambiado su nombre a la clase Odin. Rottweiler no encajaba en el esquema de nombres que se le ocurrió a Gent, pero nos estábamos quedando sin mitología griega para extraer grandes nombres, TM. Así que decidimos mezclar algunas mitologías, como deidades nórdicas y referencias a la armada. En cuanto al ejército, se dirigieron a sus intendencias de base para entregar su equipo actual y recibir el nuevo. Mientras se llevaba a cabo la reestructuración en el ejército y la marina, el Ministerio de Defensa subió sus nuevos anuncios de reclutamiento a Pangea, y los puso en circulación en las estaciones de radio y televisión de Eden y Esparia. Esperaban un aumento en el reclutamiento pronto, probablemente en unos pocos días. Junto con eso, un portavoz del Ministerio de Defensa celebró una conferencia de prensa anunciando la reorganización y el esfuerzo de reclutamiento en los canales oficiales, con un comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación impresos. Fue una campaña total para asegurar que todos los ciudadanos de Eden y Esparia se enteraran de la campaña de reclutamiento. Además de eso, Ares alquiló oficinas o edificios útiles en cada ciudad y pueblo, sin importar el tamaño, y estacionó allí algunos soldados para que actuaran como reclutadores. Las reacciones de los demás países fueron diversas. Desde el blandir de sables contra Pangea y las críticas a los belicistas edenianos en mensajes incoherentes hasta el firme apoyo del presidente espariano a la iniciativa. Era tan consciente como Alexander de las realidades de ser un país neutral y, gracias al acuerdo de rendición, tenía que confiar en ellos. En su opinión, cuanto más fuerte fuera Ares, y, por extensión, Eden, mejor sería para Esparia en su conjunto. Además, disfrutaba mucho de los ingresos petroleros que recibía a cambio de no hacer prácticamente nada. Después de todo, no había ingresos mejores que los ingresos gratuitos. Los ciudadanos de Edenia quedaron atónitos ante el aspecto de las nuevas armas y los internautas de todo el mundo crearon una serie de memes hilarantes en torno a ellas.
Los teóricos de la conspiración se lanzaron a despotricar contra los proyectos de supersoldados y la eugenesia, comparando el gobierno de Alejandro con el Tercer Reich, y algunos incluso se burlaron de los nuevos equipos por centrarse en la forma por sobre la función y decir que eran poco más que almohadas bordadas. Nadie podía refutar eso tampoco, ya que Edén todavía era considerado una nación en desarrollo, lo que básicamente era una forma educada de decirle un agujero de mierda del tercer mundo. Así que era improbable, en el mejor de los casos, que realmente hubieran desarrollado algún hardware funcional, y esos rumores no podían refutarse sin mostrar el equipo en acción o tener un historial de uso impresionante detrás de él, como los rifles de asalto AK-47, que todavía eran el rifle más popular en el mundo por gran cantidad de ventas. La especulación se desató y las guerras verbales entre los internautas estallaron por todas partes, pero el gobierno de Edenia permaneció en silencio y simplemente observó. No solo eso, la inteligencia artificial de Pangea, Panoptes, estaba alimentando activamente el debate y enturbiando aún más las aguas. Hubo aún más especulaciones desenfrenadas sobre el silencio del gobierno de Edenia. Los ciudadanos de Edenia y Esparia señalaron correctamente que sería increíblemente estúpido por parte del Ministerio de Defensa de Alejandro dar especificaciones detalladas sobre el nuevo armamento, o incluso mostrarlo en acción, y también señalaron que ningún país del mundo mostró jamás sus prototipos de armas en acción. Como Edén solo había estado involucrado en disputas locales con Esparia, las nuevas armas permanecerían clasificadas como prototipos hasta que hubieran demostrado su valía en varios campos de batalla. Pero otros países se burlaron de esa decisión, y Panoptes incluso señaló que algunos gobiernos habían contratado grupos de trolls para intentar provocar al Ministerio de Defensa de Edenia para que revelara los detalles clasificados de sus armas. Pero, independientemente de cuáles hayan sido sus reacciones específicas, todo el mundo había oído hablar de las nuevas armas y de la entrada de Edén en el complejo militar industrial. ¿Y qué explicaciones tenían? Ellos mismos podían explicarlo. Edén ciertamente no lo haría. Capítulo 308. 20 de enero de 2017, Capitolio de los Estados Unidos, Washington, D.C. Las calles, que antes eran vías públicas comunes, se transformaron en arterias de la democracia, por donde fluye la sangre vital del pueblo. Un mar de rostros, que representaban el rico tapiz de Estados Unidos, convergieron en el National Mall, donde la historia estaba a punto de reescribirse. La inauguración presidencial cuatrienal fue más que una ceremonia. Fue un ritual, un símbolo de continuidad, un testimonio del espíritu perdurable de los Estados Unidos. A lo lejos, la reluciente cúpula blanca del Capitolio se alzaba como un centinela, un faro de esperanza y un recordatorio de la resiliencia de la nación. Sus sagrados salones habían sido testigos de innumerables capítulos de la historia estadounidense y hoy serían el escenario de otro. Las escaleras del Capitolio, flanqueadas por banderas ondeantes que representaban a los 50 estados, se habían convertido en el escenario en el que se revelaría el futuro del país. En el Capitolio reinaba una mezcla de emoción y solemnidad. Funcionarios electos, dignatarios e invitados distinguidos se reunían en las ornamentadas salas para reflexionar sobre el peso del momento. El presidente electo, decidido y contemplativo, se preparaba para asumir el cargo más alto del país. Una página estaba a punto de pasar en los anales de la historia estadounidense, y el mundo observaba con gran expectación. Pero más allá de la grandiosidad ceremonial y la pompa política, la inauguración tuvo un significado más profundo. Fue una celebración de la voluntad del pueblo, una demostración de la transición pacífica del poder que se encuentra en el corazón de la democracia estadounidense. Fue un recordatorio de que, independientemente de los desafíos que enfrentaba, el compromiso de la nación con sus ideales seguía siendo inquebrantable. No mucho después de que todos los invitados hubieran tomado asiento, comenzó el programa de inauguración, y todo se movió rápido y, a medida que se acercaba el mediodía, también se acercaba la hora de la juramentación.
Poco después de que llegara el mediodía y pasara, llegó la hora de la juramentación, cuando el presidente electo Donald H. Trump subió al podio junto con su esposa, quien estaría de pie cerca de él mientras tomaba juramento. Nota del editor. Los nombres pueden haber sido o no, ligeramente cambiados para proteger al autor de posibles demandas por difamación frívolas, inútiles y que hacen perder el tiempo. No confirmaré ni negaré a quién nos referimos. Al llegar al podio, el presidente de la Corte Suprema, que ya se encontraba allí, estrechó la mano del presidente electo y lo saludó brevemente antes de entregarle 2 libros sobre los que juraba. La Biblia de su infancia y la Biblia de Lincoln, que solo había sido utilizada por un presidente antes que él para su toma de posesión. Yo, Donald Trump, dijo, repitiendo detrás del presidente de la Corte Suprema palabra por palabra mientras leía el juramento, la última pieza del rompecabezas antes de convertirse en el presidente del país más avanzado y poderoso del mundo, juro solemnemente que ejecutaré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos, y que, con lo mejor de mi capacidad, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos. En el momento en que terminó de recitar el juramento, los miles de partidarios del ahora presidente Trump vitorearon mientras expresaban su felicidad y emoción. Ahora empieza, dijo Aaron mientras observaba la inauguración a través de sus gafas. Se levantó de la silla en la que estaba sentado después de quitarse el cinturón de seguridad. La alarma había empezado a sonar en el avión en el que se encontraba, una luz de advertencia que se había encendido cuando sonó la alarma y pintó la cámara de un tono rojo. La rampa de carga trasera del avión se abrió lentamente, igualando la presión atmosférica dentro y fuera del compartimento de carga en el que se encontraba, vestido con un chándal ligero. Caminó hacia la rampa con las manos en los bolsillos, y en el momento en que la rampa bajó por completo, dio 2 pasos corriendo y saltó de ella, a pesar de no llevar ningún paracaídas visible. Y así comienza, dijo Alexander mientras miraba el mismo evento transmitido en vivo, pero no se veía ni un solo atisbo de preocupación. Había tenido tiempo más que suficiente para prepararse para el caos que se avecinaba, y tanto su gobierno como su persona estaban absolutamente listos para la reorganización mundial de poder sin precedentes que estaba a punto de ocurrir. Ahora veamos cómo se reestructura el orden mundial, dijo Rina desde su habitación en el cubo. Había 2 pantallas frente a ella. Una mostraba la investidura presidencial de Estados Unidos y la otra enfocaba a Aaron, que caía por los aires. Aunque sabía que él se beneficiaría del caos que se avecinaba, no había pedido todos los detalles. No solo era una mujer que disfrutaba de las sorpresas, sino que también sabía que, si él necesitaba su ayuda, se lo haría saber. Después de todo, los 2 amantes confiaban plenamente el uno en el otro. El mismo aire de expectación permanecía en la atmósfera del Kremlin, a pesar de que la ceremonia tuvo lugar a las 20 horas en Moscú. La ceremonia continuó. Después de su juramento, Trump subió al podio y comenzó a pronunciar su primer discurso como 45º presidente de los Estados Unidos. La ceremonia de hoy tiene un significado muy especial. Porque hoy no estamos simplemente transfiriendo el poder de una administración a otra, o de un partido a otro, sino de Washington, D.C. de vuelta a ustedes, el pueblo. Comenzó su discurso mostrando sus colmillos a las personas de las que los había estado ocultando, pero de una manera lo suficientemente sutil como para dejarle al menos cierta posibilidad de negarlo. Durante demasiado tiempo, un pequeño grupo en la capital de nuestra nación ha cosechado los beneficios del gobierno mientras que el pueblo ha soportado el costo. Hizo una pausa debido a que la gente gritaba su acuerdo con sus palabras, y luego continuó. Washington floreció, pero el pueblo no compartió su riqueza. Los políticos prosperaron, pero los empleos desaparecieron y las fábricas cerraron. El establishment se protegió a sí mismo, pero no a los ciudadanos de nuestro país. Sus victorias no han sido las suyas. Sus triunfos no han sido los suyos. Y mientras ellos celebraban en la capital de nuestra nación, había poco que celebrar para las familias que luchaban por sobrevivir en todo nuestro país.
Continuó su discurso, asegurándose de que cada palabra fuera escuchada por los asistentes. Una vez que terminó de hablar, fue escoltado de regreso a su silla para esperar que el evento continuara. El presidente comenzó a blandir su espada de poder esa noche, empezando con algo que haría creer al público que él era un presidente para el pueblo y no para las corporaciones al firmar la Orden Ejecutiva 13.765. Minimizar la carga económica de la Ley de Protección al Paciente y Atención Médica Asequible pendiente de derogación. Ordenó a las agencias federales tomar ciertas acciones para minimizar las cargas económicas y regulatorias injustificadas de la Ley de Atención Médica Asequible, Obamacare, mientras la administración trabajaba en planes para derogar y reemplazar la Ley de Atención Médica. Al día siguiente, las mujeres de todo Estados Unidos salieron a las calles en una marcha nacional para protestar por los comentarios misóginos y llenos de odio durante las elecciones de 2016. Se habían organizado de antemano en Pangea, y había agentes de Nix entre la multitud, revolviendo el barro. Trump recurrió a Pangea y publicó algunas publicaciones contradictorias. Primero, temprano por la mañana, publicó: vi las protestas de ayer, pero tenía la impresión de que acabábamos de tener elecciones. ¿Por qué esta gente no votó? Las celebridades perjudican gravemente la causa. Pero una hora después, dio un giro total y publicó: las protestas pacíficas son un sello distintivo de nuestra democracia. Aunque no siempre estoy de acuerdo, reconozco el derecho de las personas a expresar sus opiniones. Las personas que al principio estaban preocupadas dieron un pequeño suspiro de alivio al saber que el cañón suelto no había empezado a disparar a la gente momentos después de convertirse en presidente. Pero eso no duró mucho, ya que el 23 de enero, en su cuarto día de presidencia, se produjo la primera sangría, y retiró a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, TPP, un acuerdo comercial multinacional entre 14 países de la cuenca del Pacífico, entre ellos Edén y Esparia. Pero no se detuvo allí. Al día siguiente, aprobó el oleoducto Keystone XL, una red de oleoductos que transportan petróleo crudo desde Canadá hasta las refinerías de Estados Unidos. Eso redujo la demanda de importaciones de otros países, incluido Edén, que estaba entre los principales exportadores de petróleo a Estados Unidos gracias a un acuerdo firmado por el Departamento de Estado de la administración anterior. Obama había querido hacer las paces con Edén, viéndolo como una situación de mejores amigos que enemigos después de haber demostrado la capacidad de los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales. Pero a Trump no le importó en absoluto, pensando que Estados Unidos seguía siendo la nación más poderosa del planeta y que tenía el garrote más grande. En verdad, fue como un elefante en una cristalería, ya que continuó con una ofensiva política cada vez más descarada contra Edén. El 27 de enero, asestó otro golpe a Edén y Esparia al incluirlos en una prohibición de viajes que había promulgado mediante una orden ejecutiva. Aunque estaba dirigido principalmente a las naciones de mayoría musulmana, la gente se preguntaba si incluiría a los pobres lugares del tercer mundo de Edén y Esparia. Después de todo, estos países acababan de empezar a desarrollarse como naciones tras librarse de sus brutales dictaduras y la gente suponía que estaban en un período de recuperación. Aún así, independientemente de las razones que la gente haya esgrimido para justificar su inclusión, nadie podría argumentar que la prohibición de viajes de Trump haría muy difícil que los habitantes de Edén y Esparia entraran a Estados Unidos. Capítulo 309. Un avión con la bandera de Demian se encontraba en la aproximación final al aeropuerto de Beijing. Se le dio prioridad de vuelo, saltándose la fila mientras otros aviones eran enviados para mantener la altitud. El avión aterrizó sin ningún problema, luego fue dirigido a una de las terminales VIP que habían sido preparadas para recibir a las personas en el avión. Después de detenerse por completo, la rampa se extendió y la puerta se abrió, revelando una pasarela alfombrada de rojo bordeada por miembros de la Guardia Ceremonial del Ejército Popular de Liberación, parados en total atención. Unos segundos después de que la azafata abriera la puerta, salió un hombre vestido con un traje limpio. Caminaba con paso seguro y una sonrisa en el rostro.
caminó por la pasarela y se encontró con el líder del equipo de bienvenida. Le tendió la mano y, en chino mandarín, dijo: Nos sentimos muy honrados de darle la bienvenida a su llegada a China. Justo cuando su traductor estaba a punto de traducirlo al inglés, el invitado respondió, también en perfecto mandarín: Muchas gracias por su cálida bienvenida. Estoy feliz de estar aquí. El traductor se sorprendió por el chino limpio del dignatario. No sonaba diferente a un chino nativo que hubiera estudiado literatura china. Todo, desde el tono hasta la estructura de las oraciones, era perfecto. La sorpresa no solo se reflejaba en el rostro del traductor, sino también en el de Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular China, que fue quien dio la bienvenida a su homólogo de Denia. No sabía que su chino fuera tan bueno, dijo con cierta sorpresa. Lo aprendí en mis ratos libres, porque sabía que algún día sería necesario. Parece que tenía razón, respondió Gabriel de los Estrada, ministro de Exteriores de Edén. Si lo logras dominar simplemente practicando durante tu tiempo libre, significa que estás verdaderamente bendecido con un don para el lenguaje, dijo Wang Yi mientras comenzaban a caminar hacia el puesto de control de inmigración VIP, donde rápidamente fueron aprobados y dirigidos a un convoy de autos de lujo que los esperaba. Instantes después de subir a los vehículos asignados, el convoy partió con las sirenas de su escolta policial a todo volumen, lo que les permitió estar seguros de que no serían detenidos en ningún lugar durante su viaje, ya que iban a asistir a algunos eventos antes de su primera reunión oficial para presentar las credenciales diplomáticas de los edenianos a Xi Jinping, el presidente de la República Popular China. Unas horas más tarde, las dos personas que se habían conocido en el aeropuerto se encontraban en una sala de reuniones con algunas secretarías para tomar nota de las actas. Obviamente, no incluyeron a ningún traductor en su conversación, así que después de una breve charla educada, pasaron directamente al tema principal. Aunque podemos importar petróleo de su país, la cantidad que necesitamos es el triple de la que su nación extrae del suelo, dijo Wang Yi. El objetivo principal de esta reunión privada era negociar un contrato de importación de petróleo. Arabia Saudita era la segunda fuente de crudo de China, detrás de Rusia, pero Salman bin Abdulaziz Al Saud, el presidente de Arabia Saudita, había estado acercándose demasiado a Estados Unidos y China temía que el recién juramentado presidente Trump les causara problemas. Como era tan impredecible, Xi Jinping había ordenado a su ministro de Asuntos Exteriores que comenzara a sentar las bases para reemplazar la mayor cantidad posible de importaciones de petróleo. El plazo que le dieron no era firme. Dependería de si Trump comenzaba a hacer berrinches y a morder a personas al azar para compensar sus diminutas manos. Sin embargo, Arabia Saudita aumentaba constantemente la cantidad de petróleo que exportaba a China y no se esperaba que pasara mucho tiempo antes de que superara por completo a Rusia. Así, cualquier inestabilidad en la política estadounidense que se transmitiera a cualquiera de los países de la OPEP, 4 de los cuales suministran petróleo a la República Comunista, a saber, Arabia Saudita, Irak, Kuwait y Venezuela, afectaría al mercado y conduciría a fluctuaciones salvajes que podrían incidir negativamente en el crecimiento industrial chino. Especialmente en la producción industrial de productos petroquímicos como plásticos, cauchos, tejidos sintéticos y resinas como las que se utilizan para producir placas base. De modo que la probabilidad de que el presidente Trump afectara a China a través del mercado petrolero fue suficiente para que el presidente Xi considerara con antelación como una alta prioridad estabilizar sus importaciones. Si bien las relaciones entre China y los EU habían ido mejorando en las últimas décadas, la nación china históricamente había sido lenta en adoptar cambios y su naturaleza insular se había fomentado a lo largo de muchas generaciones. Por ello, el Partido Comunista Chino sintió una necesidad apremiante de arreglar las cosas por adelantado, de forma similar a como un cónyuge a menudo comienza a separar sus bienes antes de solicitar el divorcio de su otra mitad. No hay por qué preocuparse por eso. Durante la construcción de las plataformas petrolíferas, las construimos con suficiente capacidad de reserva para competir con cualquiera de los países de la OPEP.
Actualmente, solo estamos limitando la producción porque, como dicen, demasiado es tan malo como no suficiente, dijo Gabriel en tono mesurado. Wang Yi se sorprendió un poco, ya que había planeado utilizar el período de modificación junto con la construcción de nuevos pozos petrolíferos como palanca para inclinar el acuerdo a su favor. No esperaba que la producción de petróleo de Denian no estuviera al máximo de su capacidad y había pensado que definitivamente habrían estado trabajando a plena capacidad, dada la cantidad de barriles de crudo que el país estaba produciendo actualmente. Eso es bueno, dijo, ocultando hábilmente su sorpresa y decepción por perder la oportunidad de tomar el control de la negociación. Después de media hora de idas y venidas, llegaron a algunos acuerdos y a otros desacuerdos, pero al final acordaron firmar un contrato para que DEN vendiera a China unos 2 millones de barriles de petróleo crudo por día, o aproximadamente el 25% de la cantidad total de petróleo que importan. El acuerdo se concretaría unos días después de que sus respectivos empleados negociaran algunos detalles finales. La firma oficial se llevaría a cabo después de que Gabriel presentara sus cartas credenciales a Xi Jinping. Capítulo 310. Nuestro presidente está muy interesado en su industria de chips avanzados y dijo que le gustaría iniciar transferencias tecnológicas para fortalecer nuestros lazos, si es posible, dijo el ministro Wang. Las negociaciones petroleras no fueron más que un aperitivo. Lo que más ansiaba China era romper el bloqueo tecnológico y entrar en los mercados de chips de computadora y semiconductores. Y haber llegado a un acuerdo preliminar sobre el comercio de petróleo le dio una palanca para abrir la puerta a la cooperación en chips y semiconductores. ¿En qué aspecto, en concreto, quiere cooperar? Hasta donde yo sé, la tecnología de chips de nuestro país no se utiliza tanto. Gabriel se estaba haciendo el tonto al utilizar la tecnología Gaia como escudo y no vender los chips a nadie. Sabía que, por muy exorbitantes que fueran los precios que prometieran los compradores, y había muchos compradores y ofertas realmente exorbitantes, la empresa no vendería bajo ninguna circunstancia, pero tenía curiosidad por saber qué quería realmente el ministro Wang. Nos gustaría abrir una línea de producción conjunta para algunos de los dispositivos en su país con el fin de satisfacer la demanda del mercado de 1.000 millones de personas en el nuestro, dijo Wang Yi. Incluso reforzó específicamente el tamaño del mercado chino como táctica de negociación psicológica. Aunque esa oferta es tentadora, me gustaría recordarle que no controlamos la empresa en cuestión. Pero le entregaré su sugerencia y los beneficios que les ofrece y dejaré la decisión en sus manos, respondió Gabriel con cara seria. Pero en su interior se preguntaba hasta qué punto el hombre que estaba al otro lado de la mesa se creía tonto. Entregar sus líneas de producción a China era lo mismo que desnudarse y desfilar desnudo en un campo de batalla frente a los soldados del enemigo. Gabriel había sido informado por el Departamento de Inteligencia sobre el robo de propiedad intelectual que estaba muy extendido en China. En pocas palabras, si podían robar la tecnología y producir imitaciones de ella, probablemente ya la habían robado hacía mucho tiempo y los productos ya estaban en los estantes de sus tiendas. Sobornaban a técnicos y trabajadores de fábrica de ascendencia china, contrataban profesionales a través de LinkedIn y otros sitios de cazatalentos para trabajo en línea mediante corporaciones fantasma, e incluso llegaban a secuestrar investigadores con operativos encubiertos, espías, e incluso insertaban a especialistas en espionaje industrial en todas y cada una de las empresas que creían que fabricaban un producto útil. Dicho esto, no eran los únicos en esa tendencia. La mayoría de los países hacían exactamente lo mismo, pero China siempre había tenido fricciones con los extranjeros, por lo que se convirtió en un garrote con el que golpear su reputación. Entonces, por favor, entrégueles nuestra oferta y les deseo de antemano una feliz cooperación, dijo el ministro Wang. Sabía que seguir insistiendo solo tendría el efecto opuesto. Ya hemos perdido más de la mitad de nuestra cuota de mercado durante el año pasado. ¿Qué piensan hacer para detener esta espiral descendente? Preguntó Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, en una reunión del Consejo de Administración, escuchando en silencio cómo se desahogaban con él.
Después de preguntar eso, permanecieron en silencio y esperaron una respuesta del CEO, quien comenzó a responder la pregunta, ya que era una que se esperaba en función del desempeño reciente de la empresa. Aunque la pérdida de participación de mercado se puede atribuir a la entrada de un fuerte competidor, esa no es la única razón por la que nuestras acciones no se están recuperando. Esto se debe principalmente a que alguien apalancó una posición corta en nuestras acciones aproximadamente un mes antes de que Gaiatech siquiera insinuara que su próximo lanzamiento sería en nuestro espacio. Es sospechoso en sí mismo y significa que quien quiera que haya tomado esa posición está de alguna manera conectado con Gaiatech y sabía el impacto que su entrada en el mercado de la telefonía móvil tendría sobre nosotros. Pero también hay que recordar que no somos los únicos a los que nos tomó por sorpresa. Nuestros antiguos competidores también lo eran. Se quedó en silencio y esperó la siguiente pregunta, que realmente llegó momentos después de que terminó de hablar. Ha pasado más de un año desde que lanzaron su producto, y aún lo siguen utilizando como excusa de su fracaso. No han tenido tiempo suficiente para aprender de su producto e incluso patentar una cosa o dos, ya que ellos no se han molestado en hacerlo ellos mismos. Además, están diciendo que nuestros competidores se enfrentan a problemas similares. Pero hasta donde yo sé, LG ya estabilizó sus acciones e incluso muestra signos de recuperación. Gaia es única en el sentido de que ni siquiera se han molestado en patentar la mayor parte de su tecnología, pero ni siquiera podemos entenderla cuando nos la entregan. Si intentáramos hacerlo, las imitaciones estarían en las estanterías de las tiendas en una semana. Además, la razón por la que LG logró estabilizarse es que fabrican más cosas que nosotros. Estamos limitados al mercado móvil, teléfonos y ordenadores portátiles, pero LG tiene presencia en todo, desde teléfonos móviles hasta electrodomésticos, respondió Tim, preparado como siempre. Inmediatamente le lanzaron otra pregunta. ¿Y qué vas a hacer? He pensado en 3 planes diferentes, dependiendo de cómo se desarrolle la situación. En primer lugar, podemos comprarles chips y seguir compitiendo con ellos en el mercado de gama alta, como hacemos con las pantallas de Samsung. En segundo lugar, podemos reducir el precio de nuestros dispositivos a un precio medio. Aunque nuestros márgenes de beneficio se reducirán, seguirá siendo un negocio rentable, ya que compensaremos el déficit en volumen. Sin embargo, nos costará nuestro prestigio premium y el reconocimiento de marca se diluirá. Pero eso no es realmente importante ya que lo hemos estado perdiendo desde que lanzaron Zeus One y los modelos Olympus. Hubo una conmoción en la habitación y esperó hasta que casi se calmó por completo antes de continuar. En tercer lugar, dijo, haciendo callar a la sala, podríamos gastar unos cuantos miles de millones de dólares en lobby y lograr que el gobierno implemente una prohibición de su software o hardware. Como no son una empresa estadounidense, podemos afirmar que es un riesgo para la seguridad nacional y obligarlos a hacer públicos sus programas y procesos. De lo contrario, se les puede prohibir operar en los Estados Unidos. Y no seremos los únicos. Podríamos cooperar con empresas como Facebook, Samsung, Twitter y todas las demás empresas tecnológicas que se vieron perjudicadas por los productos de Gaia. Formaríamos una coalición de beneficiarios para obligar a Gaia a someterse o a ser expulsada. Como sabemos, Estados Unidos es líder mundial en investigación tecnológica y hardware. Un solo Gaia no es suficiente para hacer tambalear esos cimientos, concluyó. Había guardado su mejor plan para el final. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.